Bienvenidos nuevamente a este curso denominado Onshape desde cero. Vamos a continuar con el tema de ensambles y en esta ocasión vamos a realizar propiamente ya lo que es el ensamble de todos los componentes que corresponden al ejercicio del motor o alguna de las piezas del motor de 4 cilindros. En los videos anteriores, en las partes anteriores, estuvimos viendo cómo modelar el monoblock, cómo modelar el conjunto del pistón, cómo modelar el conjunto de bielas y sus componentes, el cigüeñal y finalmente lo que son los retenedores. En este video vamos a, como te lo mencionaba, vamos a generar lo que son los ensambles. Te invito a que te suscribas. Para aquellos que no están suscritos, les recordamos que la suscripción pues tiene algunos beneficios en este canal, como es el caso del contenido exclusivo de Lean Six Sigma en sus niveles Yellow Belt, Green Belt y Black Belt, orientado al diseño en ingeniería y CAD/CAE. Tenemos también por ahí un curso libre para todos los usuarios del canal en el nivel White Belt del sistema Lean Six Sigma, también orientado al diseño, ingeniería y CAD/CAE. Muchas gracias a todos y procedemos con este video. Bien, entonces, bueno, para comenzar ya tenemos todas las piezas. Recordemos que todas las dejamos en esta carpeta que le denominamos motor de 4 cilindros. ¿Cómo vamos a iniciar? Vamos a crear un nuevo documento al cual le vamos a poner por nombre el ensamble motor. Vamos a crearlo y una vez que se abre nuestro archivo, generalmente, pues recordemos en los videos de este curso, vimos que nuestro espacio de trabajo tiene varias, puede decir, espacios donde podemos trabajar. Hemos trabajado generalmente en la parte de estudio, es decir, en la parte del diseño. Luego vamos a ver qué otras funciones también tiene Onshape, como es el caso de análisis tipo de elementos finitos. Para ello, muy importante, debemos de tener una cuenta educativa para que nos pueda habilitar algunas otras herramientas. Lo único que tienes que hacer es registrarte como estudiante y con esto te habilitan el resto de herramientas que vamos a estar viendo en este canal. Bien, para hacer el ensamble vamos a cambiarnos de espacio de trabajo. En la parte inferior vamos a ver esta opción que se llama Assembly y podemos ver cómo cambian lo que son las herramientas que vamos a tener aquí. Aquí tenemos, como les mencionaba, en la parte educativa se habilitan estas herramientas que nos sirven para hacer estudios tipo análisis de elementos finitos. En esta ocasión, bueno, vamos a trabajar con las herramientas que tenemos aquí para ver cómo podemos realizar el ensamble y propiamente una animación de este ejercicio que hemos estado trabajando a lo largo de estos videos. Bien, vamos a comenzar insertando partes del motor. Si observamos a darle clic aquí en insertar, pues no nos aparece nada. Nos vamos a ir aquí a la opción que dice otros documentos y probablemente estés en una carpeta diferente. Aquí te recomiendo que le des clic en el home, la casita, para que nos mande a nuestro espacio de trabajo y posteriormente aquí podemos ver lo que son las carpetas que tenemos, igual todos los ejercicios que hemos estado realizando a lo largo de este canal. Y bien, ¿cómo nos metimos? Recordemos, le damos clic aquí y nos vamos hasta el inicio de nuestro espacio de trabajo y luego propiamente al curso que le llamamos diseño de máquinas. Bien, entonces nos vamos a la carpeta de motor de 4 cilindros y aquí podemos observar que tenemos todos los componentes que diseñamos a lo largo de estos videos. Vamos a insertar como primero lo que es el monoblock y en este caso, como yo ya estuve haciendo unas pruebas, no me pide que haga una versión porque ya la tengo allí. Si se fijan, podemos moverlo en cualquier posición. Lo único que vamos a hacer es darle clic y con eso simplemente aceptamos. Ahora, muy importante que esta primera parte que insertamos, si le damos clic y lo sostenemos, podemos arrastrar nuestro modelo en cualquier posición. Para el caso de los ensambles siempre necesitamos un punto que esté fijo o esté de referencia
Aquí podríamos dejarlo aproximadamente ahí, que sería el origen del espacio de trabajo. Bien, no importa igual donde lo dejes, al final de cuentas vamos a generar las posiciones o los movimientos a partir de estas herramientas que tenemos aquí. Pero sí muy importante y como sugerencia que la primera pieza que nosotros vayamos a insertar la dejemos fija. De esta manera, al darle clic, si se fijan, ya me aparece incluso ese pequeño icono que me dice que no puedo moverlo y nos aparece esta otra herramienta que ya no es pestaña de visualización, que nos indica que este elemento está fijo. Igual aquí podemos identificarlo cuando se pone este icono que nos dice que este elemento está fijo. ¿Por qué lo necesitamos fijo? Porque a partir de este elemento fijo vamos a generar los movimientos y el resto de ensamble de componentes. Bien, ahora una vez que ya insertamos lo que es el monoblock, vamos a insertar el resto de componentes. Nos vamos aquí, vamos a insertar el cigüeñal. Aquí ya lo tenemos, igual lo dejamos, aceptamos. Y bien, una vez que ya tenemos esto, cada elemento que insertamos podemos igual darle clic y sostenerlo y poderlo mover en todas las direcciones. Ahora lo que vamos a hacer es pues posicionarlo en estas secciones. Ahora recordemos que en estas partes, antes de posicionar nuestro monoblock, tenemos también lo que son los semicojinetes. Por lo tanto, antes de insertarlo, lo vamos a hacer el ensamble como si estuviéramos armándolo de manera física. Entonces vamos a insertar lo que son los semicojinetes. Si se fijan, cuando vamos a iniciar les aparece esta opción, crear una versión. Le vamos a decir que sí, es una versión 1. Y con eso ya nos permite poder insertar lo que son estos elementos. Vamos a insertar 1, vamos a darle clic, vamos a insertar 2, nuevamente clic, vamos a insertar, perdón, antes de, aquí no van, estos solamente son vamos a darle clic aquí en cerrar, estos semicojinetes, me estaba equivocando, estos van en la parte que se une lo que es la parte de las bielas con el cigüeñal. En esta parte se supone que sí deberían unos, pero no los modelamos. Bueno, entonces antes de, ahí se me andaba pasando, vamos a dejarlo así. Bien, entonces vamos a agarrar una relación que en este caso aquí tenemos diferentes formas de poder conectarlo. Tenemos una conexión rápida. Nos puede, por ejemplo, seleccionar este punto y este punto. Y al resolverlo ya tenemos ahí una conexión rápida. ¿Qué es lo que nos va a generar esto? Si se fijan, bueno, no nos permite ningún movimiento, simplemente es una unión totalmente cerrada, pero si lo observamos también pues no coincide con el resto del elemento. Entonces quiere decir que elegimos mal lo que es estos secciones para poder ensamblarlo. Recordemos que cada parte del cigüeñal corresponde a una sección, por lo tanto esta sección debe coincidir con esta de aquí con esta y aquí con esta. Pero bueno, aquí vamos a observar que tenemos un pequeño detalle, un error que cometí en la generación de este modelo. Entonces aquí vamos a tener que hacer un ajuste en este elemento antes de continuar. Recordemos que es el primero, es el segundo. Este tiene la distancia de 20, tendría que ser de 38.38 para que pueda sentar. ¿Cómo nos dimos cuenta? Por la distancia, igual si no lo pueden percibir, lo vamos a ver a continuación. Bien, entonces significa entonces que la parte que tiene que sentar en esta sección debe ser esta región y no esta pieza, ¿sale? Entonces con eso, bueno, ya vimos que esta relación pues no me permite generar. Aquí nos dice, si se fijan en la descripción, qué es lo que genera. Dice remueve todos los grados de libertad entre dos entidades. Aquí tenemos una que es de revolución, nos dice genera una revolución en el eje Z, que nos permite una rotación. Luego tenemos un slider, también entre componentes, un planar, tenemos algo tipo cilíndrico,
tenemos también un pin slot y tenemos una de, como sería una rótula, más o menos. Tenemos también paralelos y bueno, tenemos algunos otros más. Bien, entonces como esto tiene que girar en torno a este elemento, entonces vamos a seleccionar la de Revolute. Vamos a seleccionar pues esta cara y vamos a seleccionar esta cara. Ahora, muy importante aquí que estamos observando que se está, digamos, poniendo de manera repartida esta conexión o esta restricción de ensamble, pero tenemos que observar, muy importante, que no existan interferencias con el resto de componentes. Aquí, si lo dejamos aquí de esta forma, vamos a observar que tendríamos una interferencia con esta sección y que precisamente esta interferencia que tenemos aquí es la misma que tenemos acá de holgura. Entonces, en el software pues no pasa nada, aquí va a funcionar, pero en la vida real los ensambles nos ayudan a entender precisamente estas interferencias. Aquí podemos ver cómo al darle clic al componente, sostenerlo y mover nuestro ratón, podemos empezar a darle animación a este modelo. También lo podemos hacer directamente sobre esta parte donde podemos animar lo que es nuestro componente para poder ver cómo está funcionando. Bien, entonces recordemos que tenemos que ir checando todas estas partes como un buen diseñador. ¿Esto qué significa? Que en realidad la manera como seleccioné estos componentes no es lo adecuado. Entonces vamos a mostrarlo y vamos a editarlo. Aquí en este caso, si se fijan, seleccioné las partes medias. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar en este caso esta arista y en este lado voy a seleccionar también esta arista. Si se fijan ahí, lo único al seleccionarlo, selecciona la parte frontal. Aquí ya se unieron entre las dos. Hay que tener cuidado con eso. Y simplemente aceptamos. Entonces ya se modificó la posición donde estaba este elemento. Podemos animarlo. Clic derecho, aquí le damos clic y podemos observar cómo está generándose este elemento. Aquí está reciprocante, quiere decir que llega a los 360 grados y se regresa. Vamos a dejarlo en loop para que siga, digamos, como si estuviera funcionando, ¿no? Entonces llega al 0 y vuelve a girar. Bueno, de esta manera podemos ver, o también, digamos, al seleccionarlo, muevo mi ratón y empiezo a mover. Entonces aquí ya hicimos este ajuste en cuanto a la posición donde debe quedar nuestro cigüeñal y observamos que con esto ya queda exactamente entre estas partes. Obviamente habrá quien diga, oye Inge, pero pues aquí va a generar fricción. Sí, recordemos que estamos hablando de un ejercicio para aquellos que van iniciando. Obviamente al trabajar con tolerancias y todo lo demás debemos dejar los ajustes, pero aquí estamos ahorita por lo pronto en el nivel básico. Estos ejercicios nos pueden ayudar para empezar a trabajar con lo que son las tolerancias geométricas y de manufactura también. Y bueno, aquí lo primero que observamos es que en este primer punto, que es el diseño CAD, pues al menos todo coincida. Ya después las tolerancias podemos ajustarlas. Y justo aquí es donde mencionaba que existe este error en este elemento. Aquí lo podemos observar como pues esto no es posible, no es viable y esto nos indica un error en la geometría. También acá estamos observando que tenemos un error. En el caso de es un error, puede ser que sea un error en el propio plano que seguimos, pero este de aquí es un error propio a la hora de modelarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente pues vamos a ir a trabajar con el cigüeñal, lo vamos a abrir para identificar esa parte que tiene el error, que entonces sería 1, 2, sería esta sección. La instrucción 19, aquí la podemos ver, ¿no? Sería la 20, no es cierto. Vamos a irnos aquí para ver cuál es. Acá está, es la 23, nos la está marcando.
Entonces, en la instrucción 23 vamos a darle clic en editar. Le dejamos 20 milímetros cuando debería ser 38.38. Entonces, ajustamos el modelo y aquí ya podemos observar que se extendió. Ahora, antes de editar esta parte, debemos comprobar en el ensamble si con este ajuste que le hicimos aquí, esto ya queda fuera de interferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a regresar a nuestro ensamble motor y aquí nos falta actualizarlo, lo que es esta parte. Vamos a darle clic a ver si aquí nos deja actualizar lo que es esta sección. Aquí está Update, vamos a seleccionarlo y Latest Version. Vamos nuevamente a seleccionarlo. No nos deja. Nos dice que como si ya estuviera la última versión, pero en realidad aún no se ha actualizado. Vamos a regresarnos en esta parte. Vamos a eliminarlo, mejor dicho. Y vamos a insertarlo nuevamente. Parece que no se nos actualizó. Vamos acá. Cigüeñal, crear una versión. Part Studio. No, sigue igual. Vamos a regresarnos al cigüeñal. Aquí ya le hicimos, vamos a revisarlo si ya tiene la actualización del modelo. Se supone que ya está guardada esta versión que tenemos aquí. Vamos a ocuparlo, parece que no. Entonces vamos a regresarnos a Onshape. Vamos a aquí nuevamente. Tenemos estas opciones. Aquí no nos da, nos aparece que no hay últimas actualizaciones, entonces igual vamos a insertarlo. Nos vamos a otros documentos. Vamos a crear una nueva versión 2, no. Vamos a cerrarlo, vamos a ver si insertándolo nuevamente. Vamos a dejarlo ahí. Nos dice todas las referencias de las últimas versiones están actualizadas. Vamos a ver por qué nos está actualizando. Propiedades. No nos dice ninguna. Aquí luego vamos a ver a otras instancias. Editar en contexto. Crear un nuevo contexto. Reemplazar instancias, sí, tendría que ser aquí en actualizar, pero no nos deja, nos dice que no hay versiones. Es como si la actualización que le hicimos en el modelo pues no apareciera. Versión 1, vamos a poner esta versión. Ahí está, parece que sí. Vamos a actualizar todo. Y vamos a ver, no, sigue aquí este error, no se ha actualizado esta parte. Bueno, ahí se está cargando. Seguimos igual, no se actualiza nuestro componente. Vamos a darle clic. No, nos dice que sigue estando en elementos aquí que no se actualizan. A ver, otra vez seleccionamos, vamos aquí a estas versiones, vamos al main, start, vamos a actualizar otra vez. Actualizamos y sigue igual. Vamos a ver si la edición en contexto aquí
nos permite ajustarlo. Aquí vamos a ver. Esta es otra manera, es en la instrucción que damos, que es la 23. Aquí en la 23, si se fijan, aquí sí nos la está marcando. Y ya está actualizada como lo hicimos. Vamos a crear una versión actualizada. Aquí ya se generó lo que nos hacía falta, editar en el contexto para que pudiera actualizarse. Bueno, pequeños detalles. Igual ahí mi internet es el que se estaba fallando un poco. Bien, entonces ya que tenemos actualizado nuestro cigüeñal, pues recordemos que eliminamos lo que fue el primer Revolute Mate. Y bueno, en esa posición quedamos que va a ser esta arista y observamos que aquí se pone el centro. Entonces tenemos que tener cuidado también a la hora de seleccionar este elemento, porque si se fijan, si selecciono diferentes puntos, se pone en diferentes partes lo que es el centro. Si lo dejo ahí, se va a alinear en esa posición de la barrita azul, que sería el eje Z, y no necesito que sea ahí. Entonces necesito mover mi ratón para que se ponga exactamente en esa posición. Doy clic y con eso ya tenemos ahí actualizado nuestra primer actualización. Acá observamos que ya se ajustó este modelo y también aquí ya no es necesario moverlo, excepto que podamos ver que existe una interferencia, pero parece que no. Bien, entonces aquí ya observamos que tenemos esa pequeña revolución, ya gira nuestro componente de esta manera. Entonces aquí digamos que ya tendríamos esta sección totalmente completa. Ahora, si observamos aquí, bueno, podemos hacer la edición en contexto, que es la que yo consideraría más rápida, en lugar de andarme saliendo. Ahí perdimos un poco de tiempo, pero también aprendimos ciertas cosas. Y ahora vamos a agregar lo que son los pistones y vamos a agregar también lo que son las bielas para generar el movimiento de lo que sería pues el conjunto. Ahora aquí para generar lo siguiente pues es importante, vamos a agregar el resto de componentes, vamos a insertarlos. Nos regresamos aquí y vamos a insertar lo que es la biela. Ahí ya la tenemos, vamos a darle clic, solamente vamos a dejar una. La vamos a arrastrar por acá. Y este modelo, que sería la primera parte del monoblock, por el momento lo vamos a ocultar. Ahora, aquí en esta parte, antes de agregar cualquier otra cosa, recordemos que aquí sí llevan lo que son los semicojinetes. Entonces igual voy a ocultar el cigüeñal para insertar lo que es el semicojinete, que ya incluso por eso lo habíamos insertado, y vamos a aceptar. Entonces vamos a agregar esa relación, puede ser una relación cilíndrica. Por ejemplo, podemos seleccionar aquí y podemos seleccionar aquí. Y bueno, ahí justo lo que les mencionaba, ese detalle de si no seleccionamos de manera adecuada los componentes, es lo que sucede. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de insertar. Fíjense bien dónde quedó la cara y dónde quedó la cara. Aquí ya quedó exactamente como se necesita. Aceptamos. Entonces ya tenemos este modelo con su semicojinete en esa sección. Ahora vamos a cerrarlo y ya tenemos dos relaciones. Vamos a habilitar nuevamente lo que es el cigüeñal, y aquí si se fijan, bueno, tenemos un pequeño detalle, que existe ese corrimiento entre ese modelo. Podemos agregar incluso un planar para que no se mueva. Vamos a ponerlo, por ejemplo, entre este de aquí, y vamos a seleccionar la arista de acá, pero igual sucede lo mismo.
Si se fijan, a la hora de seleccionarlo, ahí ya quedó. Damos clic y de esta manera, a la hora de moverlo, pues va a seguirlo. Ya no existe ese corrimiento que se tiene. Ahora, en esta parte vamos a agregar también la relación de cilíndrica entre lo que va a ser ahora esta sección con lo que sería esta sección. Vamos a darle clic y vemos cómo se ajusta lo que es nuestro modelo. Ahora, importante en esta última que vamos a tener es cómo queda con respecto a la posición en el monobloc. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí ahorita lo vamos a observar, nos vamos a ir a la vista en Borrow. Nuevamente está cargada hacia un lado y igual esto va a generar un poco de interferencia. Esto significa que en este ajuste sí tendríamos que colocar lo que es que quede exactamente en el centro. ¿Para qué? Para que no exista esa variación. Bueno, aquí si lo estamos observando, parece que si no, sí quedó en el centro. Solamente es el tema de... A ver, vamos viendo. Sí, creo que fue una actualización aquí el tema de igual del internet. Está exactamente centrado. Bien, entonces ahora vamos a ocultar el monobloc y vamos a animar lo que es el cigüeñal para ver si animándolo ocurre el movimiento. Ahí no está ocurriendo, se supone que esto debería ir hacia arriba y hacia abajo, se supone nuevamente. Entonces, bueno, aquí si se fijan igual estamos teniendo ese movimiento entre estos elementos y quedamos que eso no es lo que necesitamos. Bien, entonces esto significa entonces que estas relaciones que acabamos de agregar aquí no van a ser las adecuadas, tanto para lo que son esta parte del semicojinete con el resto de componentes. Entonces vamos a agregarle el Revolute Mate aquí en lo que va a ser esta arista con respecto a esta arista. Y vamos a darle en Solve. Aquí si se fijan, bueno, si lo fijamos, tendría que girarse. Pudiéramos agregar una relación planar entre lo que sería, por ejemplo, esta cara. Aquí, ahí está. Si se fijan, ahí de repente no actualiza mi programa y se mueve un poco. A ver, entonces quedamos que este está en modo revolución. Si fijo este componente, voy a fijarlo de manera ahorita local. Si se fijan, ya gira, pero necesito que se mantenga en esa posición. Entonces aquí vamos a quitarle lo fijo. Únicamente lo hice para poder moverlo. ¿Sale? Bien, entonces en teoría esto debería quedar ahí. Vamos a ver si le agregamos igual un paralelo entre lo que sería este y pues este de aquí. Ahí está. De esta manera pues ya no se tendría que mover, ya no se tendría que estar girando. Y ahora sí vamos a agregar lo que es nuevamente nuestro cigüeñal. Aquí igual podemos moverlo. Y vamos a agregar esta relación que estábamos buscando para este modelo. Entonces aquí quedamos que igual puede ser un revolute o puede ser un esférico, perdón, cilíndrico. Entonces vamos a ver qué sucede con la revolución. Seleccionamos, digamos, esta arista que ya tenemos aquí, 1, y seleccionamos esta arista de acá
Vamos a aceptar y cerramos. Entonces ahí ya se puede mover esto de manera libre. ¿Por qué necesitamos que se mueva de esa manera? Porque recordemos que vamos a habilitar el monoblock. Esta biela debe tener ese movimiento de vaivén cuando agreguemos aquí lo que es el cilindro. Entonces es muy importante que por eso tengamos las relaciones adecuadas para que vayamos viendo el funcionamiento. Bien, entonces ya que tenemos esta parte, vamos ahora a insertar lo que es el pistón que tenemos aquí. Vamos a tenerlo aquí en esta posición. Aceptamos. Si la posición no coincide como lo necesitamos, le damos clic y aquí lo único que tenemos que ver es en qué eje tenemos que girarlo. En este caso, aquí lo vamos a mover 90 grados. Y de acá ya lo podemos meter a esta parte. Ocultamos nuevamente el monoblock y luego lo posicionamos ahí. Igual aquí necesitamos girarlo sobre este eje para que quede exactamente en la posición de 90 grados para que coincida con la parte de aquí. Ahora, una vez que ya tenemos esta parte, vamos a nuevamente a hacer visible lo que es el monoblock para agregarle esta relación que es slider entre esta arista y esta arista. Aceptamos. ¿Y qué es lo que va a hacer esta relación geométrica? Vamos a ocultar otra vez el monoblock y aquí vamos a observar cómo al darle clic nos permite, si se fijan, yo aunque mueva hacia otros lados, pues el único que va a hacer es precisamente ese deslizamiento entre estos componentes. Por eso era necesario poder ajustarlo a la posición de cómo van quedando el resto de componentes para que pueda seguir el movimiento que se requiere para realizar la animación. Ahora, recordemos que aquí también lleva otro elemento que es, vamos a insertarlo, nos regresamos, y es el cojinete. El cojinete va a ir en la parte interna de la biela y acá tenemos lo que es el bulón. Entonces vamos a ir a buscar el bulón y lo tenemos ahí. Entonces ya insertamos otros componentes y lo único que nos falta pues es agregar sus relaciones. ¿Qué relaciones? Vamos a agregar una relación cilíndrica entre esta cara y recordemos que el bulón lleva el seguro, entonces tiene que ir entre esa parte. Ahí ya tenemos estas conexiones y podemos observar que ya sigue el mismo movimiento del pistón. Ahora vamos a agregar esta misma relación cilíndrica entre lo que es la biela y lo que es su cojinete. Ahí está, estoy viendo que es mi internet el que está muy lento. De esta manera ya tenemos aquí el siguiente movimiento que es entre estos dos. Y lo único que nos falta hacer es ahora unir estos dos elementos. Entonces lo que voy a hacer es moverlo. Voy a ocultar lo que es el pistón de manera parcial para poder observar cómo quedan. Recordemos que esto es una aproximación. Al final, de cualquier manera, el movimiento, por ejemplo, este no se puede mover más que en el eje Z. Y precisamente el movimiento que nos permite la relación cilíndrica o rotativa que le dimos a la biela nos permite que se pueda acomodar y no caiga en problemas. Entonces aquí lo que se tendría que hacer es que estos coincidan en esa parte. Y lo vamos a hacer también con la herramienta de cilíndrico. Ahí está.
y aceptamos. Entonces aquí podemos ver cómo ya está el conjunto armado. Vamos a hacer visible el pistón y vamos a darle clic aquí en animar para que podamos observar qué es lo que ocurre. Entonces ahí tenemos ya el movimiento de lo que es el conjunto que estamos realizando. Lo vamos a cambiar en loop. Y podemos observar que no tenemos pues ninguna advertencia, es decir, todo va quedando de manera adecuada. Entonces ahí también podemos verlo como pues no existen interferencias con el resto de elementos. Habría que observar ya con el monoblock si no tenemos interferencia también con el resto de componentes, pero aquí pues estamos observando lo que es la animación de este modelo. Eso significa que vamos bien. Ahora tenemos ya aquí el monoblock. Si alguien dice, oye, pero ¿cómo podríamos verlo? Bueno, vamos a hacerlo un poco transparente. Vamos a seleccionarlo. Aquí podemos verlo de esta manera. No nos deja mantenerlo. Vamos a, creo que aquí. Y aquí seguimos con la parte de animación. Cambiamos a loop. Y ahora sí podemos ver cómo el elemento está haciendo la función de animación de todo el conjunto dentro de lo que es el monoblock y pues incluso no se sale de los límites. Aquí lo podemos ver. Llega al punto muerto, no hay interferencia. Llega al punto máximo, no hay interferencia. Entonces aquí podemos ver cómo podemos hacer esta animación de estos elementos. De esta manera, bueno, podemos observar cómo va quedando nuestra animación aquí. Pues bueno, vamos a ocultarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Repetir el mismo procedimiento con el resto de componentes para que quede completamente la animación. ¿Qué es lo que nos falta agregar aquí? Nos falta lo que es la tapa y nos falta lo que es el otro semicojinete. Entonces, bueno, vamos a armarlo con lo que es la tapa de la biela. Vamos a crear una versión, vamos a crearla y una vez creada la vamos a insertar. Aceptamos y vamos a insertar también un semicojinete que ya también lo tenemos aquí. Aceptamos y aquí, igual que el anterior, pues lo vamos a girar sobre este eje para que quede en 180 grados de acuerdo a como más o menos está aquí. Al final de cuentas, la relación que le vamos a agregar pues nos va a permitir que se ajuste. Esto no hay ningún inconveniente. Esto es solamente por cuestión práctica de poder acomodar los componentes. Está a 180 también. Y bueno, entonces recordemos, vamos a ocultarlo. Recordemos que la herramienta de revolución, para que podamos entender cómo funcionan cada una de estas restricciones geométricas para el ensamblaje, la revolución se la agregamos entre el monoblock y el cigüeñal para que pueda girar. Luego la segunda revolución la agregamos entre lo que es el semicojinete con, en este caso, la biela, y agregamos un paralelo entre ellos para que no se muevan. Después agregamos una revolución entre lo que es el semicojinete y la parte del cigüeñal para que pueda girar, y después agregamos el slider con el pistón. Entonces prácticamente son las que tenemos que agregar, y en el caso del bulón y lo que son las el cojinete de la parte superior, entre ellos debemos agregar relaciones cilíndricas. Entonces en la parte superior podríamos decir son todas relaciones cilíndricas, y en la parte inferior son relaciones de revolución para que nos permitan ese giro. Bien, entonces, bueno, vamos a retomarlo. Vamos a agregar una revolución o una restricción de revolución entre pues lo que va a ser este
elemento. Igual recordemos que debe posicionarse en el centro, ahí ya lo tenemos, con el centro de este. Y le damos clic. Entonces ya tenemos aquí resuelto esta parte. Ahora vamos a agregar una relación paralela entre lo que va a ser esta cara con esta cara, para que aquí, si se fijan, igual el problema de agregarla en otro costado donde no es. Entonces paralela entre lo que va a ser esta cara con esta cara, y le damos en resolver. ¿Para qué? Para que no se mueva de la posición, es decir, siempre se mantenga. Si no, lo que va a hacer es un deslizamiento, como lo estuvimos viendo. Y luego vamos a agregar la relación. Pudiéramos agregarla aquí al cigüeñal. Vamos a mover todo el conjunto. Una vez que ya tenemos esas dos relaciones, podemos agregarlas. Vamos a igual agregar la relación entre, quedamos que es una revolución entre lo que sería esta arista del semicojinete con esta arista de la sección donde debe encajar. Damos clic en aceptar y con eso ya tenemos este conjunto. Aquí podemos observar que, a ver, vamos a esperar a que se nos actualice. Recordemos que en el caso de la parte superior después se nos acomodó. Aquí creo que no, lo único que sí está ocurriendo es el movimiento, pero si observan, vamos a ponerle en la vista lateral, creo que no seleccionamos adecuadamente la posición. Sí, incluso aquí podemos ver que también esta relación en efecto no se concretó como nosotros esperábamos, pero la podemos editar. Bien, entonces vamos a irnos a esa revolute, vamos a ir a editarla. Y aquí está el detalle, si se fijan, está entre esas aristas, vamos a eliminarlas. Voy a ocultar de manera momentánea lo que es el cigüeñal. Aquí lo tenemos, voy a ocultarlo. A la hora de seleccionarlo, tendría que seleccionar por aquí en el centro de lo que sería esta sección, o incluso vamos a darle escape, tendría que acomodarlo en el otro sentido, lo que sería el último, para que quede exactamente en la misma posición. Es decir, voy a ocultar estos dos y voy a seleccionar lo que sería con y damos clic en aceptar. Tendría que actualizarse para que se genere el movimiento perdón, a ver aquí qué pasó. Vamos a editarlo. Es que solamente está uno, perdón, no lo había visto. A ver, recuerden, ahí está, debe estar en el centro con el centro de ahí. Perfecto, ahora sí ya quedó. Ahí ya lo tenemos, ya está alineado. Y ahora vamos a ocultar el cigüeñal para poder agregar, si se fijan, ahí están desfasados. Vamos a agregar una relación, pues sería paralela. Vamos a ver si nos deja entre lo que sería esta con esta. ¿Sí? Ahí quedó. Y de esta manera ya no se van a mover. Si se fijan, vamos a animarlo solamente lo que es esta parte, para que observemos que no se mueven entre sí. Ahí está, vemos cómo ocurre que el seguimiento entre las piezas es correcto. ¿Qué pasaría si no le agregamos la relación de paralelismo? Que esto va a empezar a generar que se muevan los componentes, y pues lo que estamos buscando aquí es que la animación sea lo más
real al comportamiento natural que va a tener este elemento. Bien, entonces una vez que ya tenemos eso, pues bueno, habilitamos nuevamente lo que es el cigüeñal y le damos clic. Y bueno, ahí observamos ahora sí cómo el conjunto ya está funcionando de manera adecuada conforme al resto de elementos. Y bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue? Pues repetir exactamente estas mismas operaciones, lo mencionábamos con el resto de componentes, para que podamos tener ahora sí todo el conjunto y observar el movimiento de este motor. Bien, entonces, para no parecer de esos canales donde ya todo aparece hecho de la nada, vamos a repetir. Recordemos, aquí ya tenemos la secuencia de lo que debemos seguir. Entonces, bueno, vamos a replicar todo. Vamos a agregar primero lo que son las bielas, el resto de las bielas. Vamos a poner una, vamos a poner 2 y vamos a poner 3. Esto para llevar una secuencia lógica con las restricciones que ya pusimos. Luego vamos a insertar de las bielas lo que son los semicojinetes. Entonces igual vamos a insertar 1, vamos a insertar 2 y vamos a insertar 3. Entonces recordemos que vamos a agregar la relación de revolución y paralelismo entre lo que es el semicojinete con su biela primeramente. Bien, entonces para eso por lo pronto el cigüeñal también lo vamos a ocultar. Bien, entonces repitiendo el mismo procedimiento vamos a agregar la relación de revolución. Recordemos que hay que buscar siempre que quede en el centro, es decir, esa parte con esa parte de ahí. Ahí está. Aceptamos y luego repetimos con la siguiente y ahí está. Entonces vamos agregando de manera secuencial lo que son las relaciones. Y son cada una independientes, aquí las podemos ver. Que son estas que acabamos de agregar. Luego quedamos que son las paralelas entre las caras. Entonces vamos a agregar paralelismo entre lo que va a ser esta cara con esta cara. Ahí es el internet la que nos está fallando. Ok, ya se agregó. Quedó una. Vamos con la siguiente, que es aquí, con esta de ahí. Aceptamos. Y finalmente la última, que va a ser aquí. Uy, aquí ya nos está... Esto nos indica que el internet está un poco lento. Sale para que no se desesperen. Entonces, ese con este. Y aceptamos. Y entonces ya tenemos el paralelismo de acuerdo a lo que seguimos. Revolución, paralelismo. Aquí ya lo tenemos. Las 3 revoluciones y los 3 paralelismos. Ahora, la siguiente revolución es entre el semicojinete y el cigüeñal. Entonces ahora habilitamos el cigüeñal y vamos a acomodar cada uno de los conjuntos. Vamos a irnos para acá y agregamos esa revolución entre ahora lo que va a ser esta arista del semicojinete con esta arista del cigüeñal. Y ahí ya se agregó. Vamos a repetirlo con el siguiente. Es una revolución. Y en este caso vamos a buscar la arista. Ahí está. Con la de acá.
Recordemos cómo las estamos haciendo, en qué posición. Si se fijan, esta segunda la puse del lado, si lo vemos de esta posición, es lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, y esta va a ser del lado izquierdo. Lo único es para recordarnos, ¿sale? No es una regla que tenga que ir así. Entonces, ahora, bueno, si se fijan aquí me equivoqué, ¿dónde la seleccioné? Y, ok, entonces ahí debe quedar exactamente en el centro. Y como seleccioné la de ahí, pues voy a seleccionar la de acá. Aceptamos y cerramos. Entonces ya tenemos aquí las otras relaciones que van en secuencia a como lo hemos hecho aquí. Revolución entre semicojinete y biela, paralelismo entre semicojinete y biela, revolución entre semicojinete y lo que es el cigüeñal. Entonces aquí las tenemos, lo que son estas últimas que acabamos de agregar. Entonces los paralelismos y las revoluciones, y podemos animarlo para observar qué es lo que está ocurriendo con estos elementos. Como todavía nos falta agregar el resto de componentes, por eso es que está ocurriendo esa parte, ¿sale? No se asusten. Simplemente para observarlo. Bien, ahora vamos a agregar el slider, y para agregar el slider recordemos que hay que insertar lo que son los pistones, el bulón y el cojinete. Entonces aquí podemos ver que entre el slider va entre el pistón y el monoblock, el cilíndrico va entre el pistón y el bulón, el cilíndrico va entre el cojinete y la biela, y el cilíndrico va entre el cojinete y el bulón. Entonces son las que vamos a agregar a continuación. Entonces insertamos y nos regresamos a agregar lo que es el pistón. Vamos a agregar lo que nos faltan: 1, 2 y 3. Vamos a insertar cojinetes, también va a ser 1, va a ser 2 y va a ser 3. Y luego vamos a insertar lo que son los bulones, que igual es 1, 2 y 3. Entonces, de acuerdo con la secuencia, ya tenemos los elementos que nos van a ayudar a a seguir la secuencia de la animación. Aquí, antes de, pues vamos a posicionar lo que son los pistones. Esto lo vamos a girar pues 90 grados. Y luego lo vamos a girar también 90 grados por acá. 95, 90. Damos clic para posicionarlos paralelos a cómo están quedando. Entonces hacemos lo mismo aquí. Damos clic, giramos 90. Y luego en este eje giramos otros 90. Repetimos aquí 90 para acá. Y luego en esta posición otros 90. Ya los tenemos. Entonces ahora, de acuerdo con la secuencia, tenemos que agregar los sliders. Para eso entonces vamos a habilitar lo que es el monoblock. Y nos vamos a la opción slider, selecciono la arista y la arista del monoblock. Acepto y repito con el resto de componentes. Acepto y finalmente el último y acepto. Entonces de esta manera, ahora nuevamente oculto el cigüeñal y ya tengo mis sliders posicionados con el resto de elementos. ¿Qué es lo que nos falta? Nos vamos de acuerdo, aquí ya tenemos el slider, luego agregamos, voy a ir aquí directamente, cilíndrico
entre el bulón, si se fijan, es el bulón con el pistón. Entonces vamos a agregar estas relaciones cilíndricas que tenemos aquí y debe ser de esta arista con esta arista. Aceptamos, la vamos a repetir con el resto de componentes, aceptamos y aceptamos. Ahí está. Entonces ya tenemos los cilíndricos con este de aquí. Entonces es ese cilíndrico, luego el cilíndrico siguiente es entre el cojinete y la biela. Entonces vamos a hacer estas operaciones cilíndricas entre esta arista y esta arista. Aceptamos y luego entre esta arista y esta arista. Aceptamos y finalmente entre esta arista y aceptamos. Cerramos y ya tenemos la siguiente. Entonces estamos aquí en, perdón, si nos vamos acá arriba, estamos en esta. Ahora la siguiente debe ser entre el bulón y lo que es el cojinete. Entonces para ello vamos a ocultar los pistones que serían, aquí está, sería a partir de aquí. Vamos a ocultar 1, 2 y 3. Para eso los pusimos en secuencia, ¿sale? Para no tener ningún inconveniente. Entonces este otro cilíndrico que tenemos aquí no va a ser entre aristas, va a ser entre las caras estas internas con estas caras, perdón, ahí lo agarré mal, debe ser así con este. Aceptamos, ahí ya se acomodó, pero ahí ocurrió algo que se movió, si se fijan. Entonces vamos a revisarlo, que es este de aquí, editarlo. Ok, ya vi cuál es el problema. Vamos a, déjenme eliminarlo antes de mejor. Ahí está. Y déjenme regresar esto para acá. Ahí tenemos ese detalle, ¿no? Que es justo lo que mencionábamos, ese movimiento. Entonces agregamos la relación cilíndrica, vamos a hacerle entre estos dos con Shift. Ahí está. Y agregamos uno cilíndrico. Vamos a seleccionar, si se fijan aquí estoy seleccionando el centro, entonces ahí también tendría que seleccionar el centro, por eso hay que tener cuidado con la parte que estamos seleccionando y hay que hacer un movimiento, ahí está, ahí ya quedó correcto, que es justo como lo ocupamos, deben ser centrales para que podamos tener el movimiento. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, ahí está el centro y vamos a buscar el centro del, ahí está. Vamos a aceptarlo y otra vez aquí. ¿Cómo sé que es el centro? Si me posiciono acá se pone en lo que sería este perfil y estaría en ese lado. Acá sería en este otro lado y aquí es justo el centro. Entonces entre este centro y lo mismo aquí, si se fijan nos aparecen esos tres puntitos blancos. Entonces tenemos que moverlo para acercarlo al del medio o al del otro costado. Entonces nosotros queremos que quede en el del medio, solo que aquí, ahí está. Aquí pasó lo mismo que en el anterior, se movió. Vamos a cerrarlo y vamos a dar escape. Hay que tener cuidado nuevamente con la parte que seleccionamos. Ahí está, ahora sí. No. Vamos a darle más zoom para tener mejor control. Ahí está, ahora sí. Y aceptamos. Entonces, ahora sí ya tenemos acomodadas estas partes.
vamos a habilitar lo que son los pistones y ahí ya tenemos esta sección acomodada. Vamos a animar nuestro componente que sea en loop y ahí está. Entonces ahí podemos ver cómo ya tenemos el movimiento de nuestros componentes, están girando, se mueven libremente. Entonces no tenemos ningún inconveniente hasta este momento porque hemos seguido la misma secuencia del primero. Si en el primero hubiésemos tenido problemas, bueno, para eso lo hacemos primeramente 1, para sacar la secuencia de del tipo de conexión que necesitamos, el tipo de restricción para que se genere este movimiento. Bien, entonces hasta aquí todo está correcto. Aquí incluso podemos hacerlo que sea más rápido. Vamos a ponerle en 600. Esto, perdón, es mucho más lento. Vamos a ponerle en 100. Ahí se ve mucho mejor. Entonces, bueno, esto ya nada más es cuestión de visualización. Y bueno, de acuerdo con los componentes, una vez que agregamos todos los cilíndricos, ahora vamos con la revolución y el paralelismo, es decir, las tapas de las bielas. Entonces es otra vez lo mismo, revolución, paralelismo y luego revolución entre lo que es el cigüeñal y el paralelismo entre la tapa de la biela y la biela. Entonces vamos a insertar, nos regresamos, vamos a insertar las tapas, igual vamos a insertar una, vamos a ponerle aquí una, vamos a poner 2 y vamos a poner 3. Nos regresamos y insertamos semicojinetes, igual damos clic, 1, seleccionamos 2 y seleccionamos 3. Aceptamos. Entonces vamos a proceder a hacer lo mismo. Vamos a agregar la relación de revolución entre estas dos aristas y luego repetimos el procedimiento en el siguiente y en el último también. Aquí nuevamente, si se fijan, quedó acá, entonces ahí está incorrecto, debe ser ahí y debe ser ahí, y acá le damos a aceptar. Entonces ya tenemos en esta parte lo que son estas relaciones. Ahora igual vamos a agregarle la relación paralela para que no se muevan las caras. Damos clic aquí y luego repetimos el procedimiento con estas dos. Damos clic aquí y luego repetimos aquí con esta y le damos clic acá. Si se fijan, aquí se está actualizando, ahí ya se actualizó y nada más falta que esto se termine. Ahí quedó. Entonces, bueno, ya tenemos estas otras secciones y ahora lo que vamos a hacer es girarlas 180 grados para posicionarlas. Y ahora la siguiente. Aquí igual 180 grados. Una de las ventajas, como les había mencionado siempre, de los programas en la nube es esto, que dependemos de la velocidad de internet y de repente, al igual que la RAM, si no tenemos suficiente RAM en nuestra computadora, pues se empieza a laguear un poco. Y aquí, como ahorita estamos de vacaciones, pues bueno, ya se imaginarán, con niños conectados también. Bien, entonces una vez que ya los tenemos posicionados, vamos a
a generar la siguiente fase, que es acomodarlos en la posición en la que van, que nuevamente es una relación de revolución, y recordemos la posición en la que están para que puedan coincidir. Entonces vamos a ir a una revolución entre, ahí está posicionada en el centro con este centro. Aceptamos y luego vamos a hacerla entre esta y aquí nos acercamos a esta arista. Aceptamos y finalmente la última va a ser entre esta arista y esta arista. No lo hemos seleccionado, ahí está. Y ya quedó. Entonces ahora, ya que tenemos esta parte, vamos a ocultar el cigüeñal para agregar la relación paralela entre lo que sería esta cara. Ahí está, más bien ya vi que lo que está fallando, mi ratón ya se le anda acabando la pila. Ahí ya quedó el primero. Vamos con el segundo. Es esa cara, ahí ya se seleccionó con esta cara. Aceptamos y finalmente entre esta cara y esta cara. Aceptamos y cerramos aquí. Entonces aquí ya tenemos todo el conjunto armado. Vamos a ir a animar este modelo, vamos a ponerle 100 para que se vea mejor, y en modo loop, play, y aquí bueno, observamos ya cómo el conjunto se está moviendo completamente y observamos que no existe ningún movimiento raro entre los componentes, quiere decir que ya está todo perfecto. Entonces ahora sí habilitamos el monoblock y habilitamos, perdón, el cigüeñal y el monoblock. Al monoblock le vamos a poner una transparencia y vamos a irnos a la animación del elemento. Otra vez vamos a ponerle 100 en modo loop y aquí ya podemos observar cómo se está generando el movimiento entre los componentes que tenemos de este ejercicio que acabamos de hacer. Aquí podemos observarlo en diferentes vistas. Esto es ya lo padre, ¿no? Cuando podemos ver cómo está la simulación de lo que hemos aprendido a hacer en todos estos videos. Y bueno, entonces cerramos y cerramos. Entonces la parte del movimiento prácticamente ya la tenemos resuelta. No tenemos hasta el momento ningún problema. Y lo único que nos faltaría sería pues agregar aquí lo que son las tapas de esta sección, los retenedores o tapas del cigüeñal. Entonces bueno, vamos a insertarlo, vamos a regresarnos aquí, vamos a insertar el retenedor, vamos a crear una versión, creamos y estos van aquí en esta sección. Va a ir 1, va a ir 2 y va a ir 3. Regresamos al retenedor 2, creamos una versión y estos van, uno va aquí y el otro va de este lado. Entonces ya los tenemos y ahora los vamos a invertir 180 grados. No, perdón, me equivoqué.
Me equivoqué a la hora de seleccionar el eje. Tendría que haber sido este. Así pasa, ¿eh? Ahí está, 180 grados. Y luego el de acá también. Debe ser en este. 180 grados. Damos clic. Estos también los vamos a invertir 180 grados. Y esto tiene que ver, si recuerdan, ahorita que estamos en el ejercicio, por la manera como los diseñamos. Entonces, a veces, una vez con más experiencia, podemos definir la posición para estar evitando estos movimientos, pero bueno, aquí lo importante es ver las herramientas que nos sirven para acomodar todos nuestros componentes una vez que estamos haciendo ensamblajes. Y ya tenemos todo. Entonces vamos a agregar esta relación. Aquí, si se fijan, una vez que ya están acomodados, hay dos maneras. Podemos agregar una relación cilíndrica entre lo que sería, por ejemplo, esta sección. Bueno, ahí me equivoqué. Tiene que ser, acuérdense que debe aparecer siempre la revolución. Ahí está. Aquí estoy seleccionando mal. Si se fijan, dependiendo dónde se ponga, es donde se acomoda. Entonces, esta puede ser aquí. O podemos, si se fijan, aquí vamos a tener que ocultar el cigüeñal con esta de aquí. Entonces ahí se posiciona, pero también tendríamos que agregar una paralela para que no se mueva. Igual vamos a primero agregar estas relaciones entre esta y esta. Aceptamos. Y ojo, aquí creo que parece que sí coinciden los orificios. Y si no, ahorita vamos a ponerlo en modo transparencia para ver si coinciden o no. Deberían de. Continuamos con el resto. Es este con este de aquí. Aceptamos. Luego nos vamos al siguiente. Con el siguiente. Y finalmente este con este de aquí. Y le damos clic acá. Entonces ya tenemos ahí estas partes, pero recordemos que tienen una relación de cilíndrica. Eso significa que se pueden mover. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agregar una relación paralela entre esta cara con esta cara. Ahí está. Y aceptamos. Entonces voy a moverlas, todas las demás, para poder establecer las relaciones faltantes. Y ahora sí poder terminar este ejercicio. Entonces seleccionamos aquí con esta parte. Damos clic aquí. Luego esta parte con esta parte. Aceptamos. Repetimos con el siguiente. Aceptamos. Y finalmente este con este de aquí. Mi ratón, el que ya se le anda acabando la batería, por eso no genera, no se acomoda. Bien, entonces ya tenemos ahora sí todos los componentes. Vamos a
habilitar el monoblock, perdón, el cigüeñal. Y finalmente vamos a colapsar, no nos deja colapsar todas estas partes. Vamos a bajar aquí a animar 100 loop y le damos un play. Entonces aquí ya vemos cómo, bueno, está ocurriendo pues todo de acuerdo a cómo debería funcionar. Y nuevamente les recuerdo, esto es siguiendo el plano que nos encontramos en la red de este ejercicio. Obviamente hay interferencias, tolerancias que se tienen que ajustar, pero justo para esto nos sirve este tipo de modelado para posteriormente revisar. Igual este ya nos queda para empezar a agregar tornillería, poder modelar la parte del cárter, poder modelar la parte superior. En fin, tenemos aquí material para seguir practicando con este ejercicio. Y ya nada más para terminar, vamos a verlo en modo transparente. Vamos a ponerlo, sí, así un poquito que se vea mejor. Y vamos a animar nuevamente. Entonces aquí podemos observar ya cómo tenemos todo el conjunto. Aquí podemos observar también cómo la parte de las bielas pueden ser que tengan colisiones con esta sección del cigüeñal. Aquí lo puedo ver en esta vista, pero si me cambio de vista a este lado, aquí si se fijan, aquí está justo lo que les menciono. Cuando el movimiento está ocurriendo, en realidad vamos a tener este choque en esta sección. Entonces, bueno, ya eso en un estudio más avanzado y de poder corregir nuestro dibujo y todo lo demás, tendríamos que extender lo que es, bueno, empezar a elegir si modificamos el perfil de la biela o modificamos el perfil de la parte interna de nuestro elemento. Entonces quizás sea igual hacerle una operación extra, incrementar este radio para evitar ese tipo de interferencias. Y como les mencionaba, pues lo mismo se tiene que hacer con las interferencias que tenemos aquí con el cigüeñal, para que pues se pueda hacer los ajustes necesarios a como debe ser ya en la realidad para la fabricación de este tipo de componentes. ¿Qué es lo que nos hizo falta agregar? Lo que fueron los seguros. Si recuerdan, aquí lleva unos seguros, pero bueno, esto es muy sencillo. Con una relación cilíndrica simplemente se insertan y ya queda nuestro modelo terminado para este ejercicio de creación de ensambles y la animación de componentes. Bien, con todo este ejercicio, pues bueno, ya pudimos ver cómo modelar cada parte, cómo agregar las relaciones y conexiones entre elementos, cómo ver qué hace cada uno de ellos. Y una vez que ya tenemos todo, pues proceder a hacer una animación de nuestros componentes y todo esto dentro de Onshape. Te agradezco por llegar hasta aquí y nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias.